Hola amigos, un gusto estar nuevamente con ustedes en su programa El Esplendor de la Verdad. Pues bien, bienvenidos todos, que tengan buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora de que nos estén viendo. Si nos estás viendo un martes por la mañana, estás viendo una transmisión completamente en vivo a través de esta página El Esplendor de la Verdad. Como siempre, te saluda Denises Oviedo. Y hoy vamos a hablar de un tema que todos nosotros los seres humanos lo vamos a experimentar de una u otra forma, y es el sufrimiento. Y hemos titulado a este tema el sentido redentor del sufrimiento. Claro está que a nadie le gusta sufrir. Nadie quiere sufrir. Pero el sufrimiento, el dolor, es una herencia de todos los seres humanos, sin excepción. Cuando decimos que una herencia es algo que nos ha sido heredado, pero en el principio no fue así. En el principio, como lo dirá el libro del Génesis, en el Génesis se nos relata la armonía que se vivía en el paraíso. Cuando nuestros primeros padres, Adán y Eva, vivían junto a Dios, en intimidad, cercanos a Dios. Pero lamentablemente ya sabemos que dicho estado de armonía, de gracia original, se ve truncado por el pecado original. Esta gracia, este estado de armonía, roto por el pecado, que daña la comunión del hombre con Dios, hace de que hayan cambios en la naturaleza del hombre y en la naturaleza de todo lo que existe. Porque originalmente Dios, que es bueno, creó todo bueno, perfecto, sano, feliz, gozoso, santo. Pero el hombre y la mujer, lamentablemente, prefieren lo opuesto. Y lo prefieren desde el momento en que ellos pecan, desobedecen a Dios. Y es así entonces como ellos van a separarse de Dios. Y es a lo que se le llama el pecado, ¿no? El pecado. Pues bien, hay que tomar en cuenta el que el plan de Dios original era de que nosotros, nacidos de sus manos, viviéramos en gracia, sin problemas, sin tantas dificultades, ¿no? Dios le da al hombre todo lo necesario para que fuese feliz. Pero lamentablemente el hombre escucha al tentador y se aparta de Dios, desobedece. Pues bien, el Génesis en el capítulo 3 del 16 al 17 nos habla de que Dios, producto del pecado de Adán y Eva, dicta sentencia contra ellos. A la mujer le dijo: multiplicaré tus sufrimientos en los embarazos y darás a luz a tus hijos con dolor. Y al hombre le dijo: con fatiga sacarás de la tierra el alimento por todos los días de tu vida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Y así entonces como se introduce el dolor, el sufrimiento
en el mundo. Claro está que esto viene como consecuencia de la desobediencia del hombre y la mujer, al punto de que la mujer iba a sufrir tal vez durante el embarazo, puede ser, los achaques siempre están, pero dice que se iban a multiplicar sus sufrimientos, o sea, se iba a intensificar el dolor, y le dice, dará a luz a tu hijo con dolor. Eso es determinante, el dolor. Al punto entonces en que vamos a ver que no solo la mujer tiene esta sentencia, sino también el hombre. El hombre le dice, con fatiga, con sudor, con lágrimas, vas a sacar el alimento de la tierra. Un alimento que antes estaba accesible, sin esfuerzo, ahora te va a costar. Vas a tener que trabajar duro. Te vas a solear, te vas a cansar, te vas a fatigar. ¿Cómo cambia la historia, no? Es así entonces que Dios termina expulsando al hombre del jardín del Edén para que trabajara con dolor la tierra, una tierra de la que el hombre había salido, de la que había sido formado. Ahora el hombre va a tener que trabajar con dolor, con sufrimiento esa tierra. Así inicia la historia de dolor, sufrimiento y muerte del ser humano. Dios, a pesar de esa desobediencia, de ese pecado original, no abandona al hombre. Dios no lo deja ahí a su sufrimiento, sino que se acerca a él, lo busca hasta el punto de rescatarlo, redimirlo, enviando a su Hijo Jesucristo. Y es así como nos ha traído con Jesús la gracia sacramental, la gracia para poder nosotros volver a ese estado original. Es por eso que el Catecismo de la Iglesia, en el número 1264, dice que en el bautizado, es decir, los que hemos sido bautizados, en nosotros permanecen ciertas consecuencias temporales del pecado. Si bien es cierto, con el bautismo, el pecado original, heredado por Adán y Eva, nos ha sido heredado, pero en el bautismo, ese pecado original nos es borrado. Somos vueltos a ese estado original. Si bien es cierto que una vez que hemos sido bautizados, volvemos al estado original, sabemos que las consecuencias temporales del pecado se mantienen. Y esas consecuencias temporales del pecado son los sufrimientos, la enfermedad, la muerte, las fragilidades inherentes a la vida, todas las dificultades que tenemos, las crisis. Y sobre todo, estamos siempre heridos por lo que la tradición llama la concupiscencia, que es esa inclinación que tiene nuestra naturaleza humana al pecado. Todos nosotros los seres humanos tenemos esa inclinación a hacer el mal, a pecar. Eso es inherente a nuestra naturaleza, lamentablemente. Esa herida queda. Y a pesar de que nosotros, con la gracia sacramental, nos confesemos, eso queda latente. Nosotros pecamos todos los días. Y es por eso que existe el sacramento de la confesión, el sacramento de la reconciliación, porque Dios sabe que nosotros vamos a volver a pecar, vamos a volver a caer. De repente uno ve, cuando está en las filas de confesiones, a la misma gente siempre.
Sí, es que así es. Porque estamos pecando. Pecamos una y otra vez. Incluso, usted lo sabe, cuando usted llega al confesionario, llega a decir los mismos pecados de siempre. Es por eso que algunos dicen, ¿y para qué me voy a ir a confesar? Si ya todos son los mismos pecados. Y el Padre se lo sabe. Entonces ya Dios debe saber que soy débil y entonces me tiene que perdonar. No, no funciona así la cosa. Nosotros tenemos que recurrir siempre al sacramento, porque el sacramento es presencia de Cristo, que limpia, borra, limpia totalmente todos esos cargos que tenemos en nuestra contra. Pero las consecuencias de nuestros pecados ahí quedan. Por ejemplo, si usted robó, un ejemplo, usted se confiesa, usted queda limpio de ese pecado, pero las consecuencias de ese robo están todavía presentes. Eso no devuelve automáticamente el dinero a una cuenta o rezarse los daños. No. A alguien que en estado de ebriedad condujo y causó un accidente, daños materiales o físicos o muerte. Todo eso puede confesarlo, Dios le perdona, pero las consecuencias de ese accidente, de esos daños, ahí están. Es por tanto que la humanidad queda herida. Siempre hay heridas ahí. Y hay algunas que cuestan sanar. Y es de eso lo que vamos a hablar hoy. ¿Por qué? ¿Cuál es el sentido de que queden esas heridas y haya sufrimiento y haya dolor en el mundo? Esa es la pregunta que hacen siempre. Y si Dios existe y si es bueno, ¿por qué hay tanto mal? ¿Y por qué sufrimos? ¿Y por qué los seres humanos tenemos que morirnos, envejecer, arrugarnos, morirnos? Bueno, ya vamos a ver todo eso. No sin antes saludar nuevamente a todos los que nos están sintonizando completamente en vivo y a los que están viendo este video posteriormente. Dios los bendiga, los guarde y los proteja. Un saludo a Carlos Salazar, que está siempre ahí pendiente de nuestras transmisiones. Sí, no hemos tenido transmisiones hace 2 semanas, creo. Estuve algo ocupado, pero ya pues hemos mantenido el espacio y el tiempo. Espero en Dios tener siempre este espacio y este tiempo. Cuando pregunté que si querían otro día, otra hora, muchos me dijeron, no, que se mantenga el día y la hora. Hay que yo sé que hay algunos que ven en vivo el programa, hay otros que no, hay otros que lo ven posteriormente, pero bien, lo importante es que lo ven. Y lo importante es que vamos siempre creciendo, porque estas temáticas que parecieran como, algunos me dicen, es que esas temáticas no pegan, ¿a quién le interesa eso? A mucha gente le interesa. A mí particularmente me llama mucho la atención, ¿cómo es posible que tengamos un mundo cada vez más dañado, más roto? Cuando digo mundo estoy hablando de todo en particular, no solamente las estructuras sociales, no solamente las instituciones, no estoy hablando también de la persona, especialmente de la persona, porque nosotros todavía venimos cargando todas esas consecuencias del pecado heredado. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa en cuanto a los pecados de nuestros padres? Bueno, los pecados de nuestros padres, de mi papá y mamá, esos no son mis pecados, yo no los heredo. El único pecado heredado es el pecado original, que nos fue heredado por nuestros padres, ¿verdad?, originales en la gracia, que son Adán y Eva. Pero no así el pecado de nuestros papás, de nuestros abuelos, de nuestros ancestros. No, eso ya no tiene nada que ver ahí. Ahí cada quien es responsable de sus pecados. Mi hijo va a ser responsable de los pecados de él, no de mis pecados. Claro que no. Pero sí, los efectos de mis pecados sí pueden incidir en la vida de él. Eso sí. Pero hay que aclarar entonces de que
cuando hablamos de este pecado heredado, estamos hablando del pecado original, en el sentido de la gracia. Y que por eso existe el bautismo. La iglesia es sabia, santa, y sabe que necesitamos limpiarnos de ese pecado original. Pues bien, vuelvo a la pregunta. Si Dios es bueno, ¿por qué existe el mal? Eso es algo que todo el mundo se pregunta. Claro. ¿Por qué hay guerras? ¿Por qué hay enfermedades? ¿Por qué hay pandemia? ¿Por qué hay infidelidad? ¿Por qué hay corrupción? Bueno, recordemos que Dios ha creado todas las cosas y ha creado las leyes de la naturaleza. Y las leyes de la naturaleza tienen procesos. Un proceso, por ejemplo, en el que nacemos, crecemos, nos desarrollamos, después vamos menguando hasta que morimos. Ese es un proceso. Ese es un proceso que tiene toda la naturaleza, todo lo creado. Aquí en la tierra no hay nada eterno, forever, no. Todos nosotros envejecemos. Y algunos, ojalá tengamos la suerte de llegar ancianos. Aunque hay mucha gente que me ha dicho que no quiere llegar ancianos, no quieren verse viejitos, dicen. Quieren verse siempre jóvenes. Lamentablemente aquí todos envejecemos. Todos esos actores, cantantes que nosotros, ¿verdad?, admiramos, todos esos envejecen y se mueren. Así que nosotros estamos siempre atados a esas leyes. Unas leyes que Dios creó con un orden específico y que Él mismo no puede estar violentando. Porque Dios puede detener, por ejemplo, un huracán. Sí. Dios puede detener el envejecimiento de una persona. Sí, también. Pero si Dios se entrometiera a estar limitando las leyes que Él mismo creó, entonces sería un dictador. Sería un Dios que no permite que su creación se desarrolle. Y eso no es Dios. Dios es un creador que crea y que por amor da libertad a sus criaturas y da libertad también a la naturaleza misma para que se desarrolle. Porque es necesario, por ejemplo, que hayan huracanes, tormentas, para que todas esas cuestiones, ¿verdad?, refresquen el planeta. Me parece mentira, ¿no? La vez pasada estaba viendo que sí, son formas en que se mantiene la temperatura y el ambiente necesario para la vida. Porque tiene que haber a veces incendios para que esto también sirva de abono. Mira, hay muchas condiciones que a veces uno no entiende, pero que a veces son necesarias para que el mundo en el que vivimos siga siendo el mundo. Pero ¿qué pasa cuando hablamos de guerras, pandemias, cosas así, que nadie las quiere y no son naturales? Eso entonces ya son otras cosas. Cuando ya hay cosas que son creadas por el hombre para dañar, entonces ahí no tiene nada que ver Dios. Nada. Y en ese sentido, debemos recordar que lo que ha sido creado por Dios, que ha sido bello, bueno, no tiene, por así decirlo, ninguna consecuencia que vaya fuera del plan de Dios. El problema son las cosas que nosotros hacemos contrarios al plan de Dios. Dios no quería que el hombre y la mujer pecaran, que Adán y Eva pecaran, no, pero sucedió. Por tanto, Dios tuvo que actuar, que Él es amor, pero es también justicia, es misericordia, pero Él también respeta libertad, respeta leyes. Y en ese sentido, el dolor es parte de nuestra condición humana. No porque Dios le gusta que suframos, sino porque Él respeta la condición del hombre, respeta nuestra libertad, nuestros actos, así como respeta las leyes de la naturaleza. Pero Dios nos da siempre la posibilidad de que ese dolor sea fructífero, que dé frutos.
Y ahí viene el sentido del dolor. Dios no va a venir a impedir el dolor. No, nunca. Y es por eso que empieza a hacerlo fructífero Él mismo, encarnándose y subiéndose a la cruz. Es así que creó esa misteriosa fraternidad del dolor de la que nosotros podemos participar. Paul Claudel decía: Dios no ha venido a impedir el dolor, ni siquiera ha venido para explicarlo, sino que ha venido para llenarlo con su presencia. Dios ha venido a hacerse como nosotros y a experimentar el dolor. En su encarnación, Jesucristo ha venido, se ha hecho hombre y ha experimentado ese dolor. Un dolor que no es deseado, no es querido, pero a veces es necesario. ¿Cuántas veces hay personas que gracias al dolor y al sufrimiento entienden el sentido de su vida? Hay personas que después de una gran enfermedad, de un accidente, algo que les pasó y pudieron quedar vivos, cambian su forma de ver las cosas y comienzan a ser mejores seres humanos, mejores hombres y mujeres. Dios tiene siempre un propósito para todas aquellas cosas que uno reclama. ¿Y por qué? ¿Y por qué? San Juan Pablo II, que escribió muchísimo sobre el dolor, decía que Dios no ha respondido a la interrogante que surge del escándalo que produce el mal. Dios no ha respondido con una explicación de principios, como queriendo justificarse, sino que Dios ha respondido con el sacrificio de su propio Hijo en la cruz. Esa es la forma en que Dios responde. En la muerte de Jesús se encuentra el aparente triunfo del mal. Decimos aparente porque en realidad aparentemente triunfó el mal, pero no. En la cruz lo que hubo fue la victoria definitiva del bien. Cristo que vence a la enfermedad, al dolor, a la muerte. Imagínense, decía San Juan Pablo II, lo que parece ser el momento más oscuro de la historia y de la revelación divina es en realidad el momento más luminoso y redentor y de sanación de la humanidad misma. La cruz de Cristo, seguía diciendo San Juan Pablo II, es para los creyentes imagen de esperanza, pues en ella se cumplió el designio salvador del amor de Dios. Un Dios que no nos abandona, un Dios que a pesar de todo está ahí con nosotros. Ese es el Dios que tenemos, un Dios que abre sus brazos en la cruz. Y estamos hablando sobre la cruz porque en estos días se va a celebrar la exaltación de la Santa Cruz. Porque esto nos recuerda de que en lugar de andar buscando pedirle explicaciones a Dios, reclamándole, ¿no?, deberíamos valorar el sentido del sufrimiento por el cual Dios nos permite a nosotros crecer, ser mejores. La persona que sufre, que ha pasado por dificultades, por esfuerzos, es una persona que se supera a sí misma.
una persona que vence dificultades y es capaz de trascender. El dolor, el sufrimiento, es capaz de hacernos trascender. Lamentablemente a algunos no les gusta esto. Prefieren vivir en la comodidad, tranquilos, sin disgustos, sin complicaciones. Prefieren vivir sin riesgos, ¿no? Pero lamentablemente la fe es de tomar riesgos. ¿Sí? Vivir la fe es tomar riesgos. Comodidades, no. Decía San Juan Pablo II en su libro Cruzando el umbral de la esperanza, que el Evangelio no promete éxitos fáciles, al contrario, es un camino cuesta arriba, es un camino de dolor, sufrimiento, compromiso, sacrificio. Y es así como vencen, ¿no? Es así como se crece. Una persona que nunca tiene dificultades, que todo le va bien, que todo le sale bien, que no tiene problemas, que nunca ha sufrido, que nunca le ha dolido nada, que no tiene enfermedades, que no tiene deudas, que nunca le han sido infiel. Es una persona que lamentablemente está ahí y no va a superarse. Pero una persona que ha pasado por tantas dificultades, una persona más sabia, es una persona más crecida, es una persona que tiene más sabiduría, es una persona que es capaz de trascender. Claro está que el dolor tiene dos vías. O nos hace duros, insensibles, amargados, o nos hace seres más crecidos, más sabios, más luminosos. Esos son dos caminos que puede tomar uno a través del dolor. Así que nosotros nos hacemos cooperadores de la voluntad de Dios. No solo a través de nuestras acciones y de nuestras oraciones, sino también a través de nuestros sufrimientos. Podemos cooperar con Dios a través de nuestros sufrimientos. Es decir, que mi dolor, mi enfermedad, todo lo que yo he pasado, ¿sirve para algo? Claro que sí. Claro que sí. Es así como nosotros cooperamos con la obra de Dios. De esa forma. Sufriendo, hermano, ¿sí? Sufriendo. San Pablo ya se lo decía a los colosenses, en su carta a los colosenses, en el capítulo 1, versículo 24. Ahora, decía San Pablo, me alegro cuando tengo que sufrir por ustedes, pues así completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo, para bien de su cuerpo, que es la iglesia. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Con mis sufrimientos, dice San Pablo, yo entonces completo en mi carne lo que hace falta a los sufrimientos de Cristo. Un momento, San Pablo, ¿estás diciendo que a Cristo le faltó sufrir todavía? Lo que está diciendo San Pablo es que el dolor redentor de Cristo da espacio a que nosotros también podamos unir nuestro dolor ahí con Cristo. Muchos se preguntan cómo fue posible que Jesús, con sus solas fuerzas humanas, haya podido soportar toda la pasión. Esto es algo increíble, increíble. Un hombre como tal no es capaz de soportar no solamente el agotamiento, el sufrimiento físico, el daño lacerante físico, sino el daño moral, espiritual que estaba teniendo Cristo en el momento de su pasión.
¿Y qué es lo que sostenía a Cristo? Muchos místicos y especialistas en las cosas de Dios van a decir que el dolor y sufrimiento de cada uno de nosotros, cuando lo unimos al sufrimiento de Cristo, también coopera y hace que Cristo pueda seguir adelante en su pasión. Y es por eso que dice San Pablo, yo completo en mi carne lo que falta a los sufrimientos de Cristo. Porque Cristo incluso sigue sufriendo en aquel que sufre, en el más necesitado, en el abandonado, en el aislado, en el separado, en el enfermo, en el discriminado, en el asediado, en aquellos que son tratados como menos. Ahí también está Cristo. En aquel enfermo terminal que ya no vale nada, dirán algunos. Ahí está Cristo. En aquellos niños abandonados que sufren por la guerra, tantos niños violentados, traficados, esclavizados. Ahí está Cristo. En tantas mujeres y hombres también que son víctimas de la trata. Ahí está Cristo. En los que sufren enfermedad, hambre, miseria. Ahí está Cristo. Y entonces ahí sí es como Cristo sigue sufriendo y sigue redimiendo al mundo. Claro está que la redención se dio una y única vez, pero todos los sufrimientos de la humanidad se pueden unirse y le dan fuerza a Cristo en la cruz. Por eso es que el Catecismo de la Iglesia Católica, en el número 1500, nos va a decir que la enfermedad y el sufrimiento se han contado siempre entre los problemas más graves que aquejan a la vida humana. En la enfermedad el hombre experimenta su impotencia, sus límites y su finitud. La enfermedad puede conducir a la angustia, al repliegue sobre sí mismo, a veces incluso a la desesperación y a la rebelión contra Dios. Pero también puede hacer a la persona más madura, capacitarla para discernir en su vida lo que es esencial. La enfermedad empuja a una búsqueda de Dios, a un retorno a Él. La enfermedad se convierte entonces en camino de conversión. Eso es lo que dice el Catecismo de la Iglesia Católica. A veces en vez de estarse quejando, es que ¿por qué yo tengo que sufrir? Es que ¿por qué yo tengo que tener esta enfermedad? Es que ¿por qué yo nací en este país? Es que ¿por qué tengo los padres que tengo? Es que ¿por qué nací pobre? Es que ¿por qué nací feo? Bueno, hay un montón de reclamos, ¿no? Todo eso que usted ve como dificultades, como contras, Dios se lo ha dado para que usted se potencie y sea mejor. Vean, las historias de superación personal, las que más emocionan, son aquellas donde la persona tenía todo para perder, pero logró todo y alcanzó todo para ganar. Esas son las mejores historias. Cuando usted ve una película, no va a ver la película de alguien que tranquilamente no sufre y vence y llega a la gloria. No. Le gusta la de aquel que viene desde abajo, sufriendo, que sufre calamidades, que es desdichado y que al final vence. Esas son las historias que nos gustan. Hermano, esa puede ser la historia de tu vida.
vos que estás pasando por dificultad, vos que tenés una enfermedad, vos que tenés crisis, vos que te sentís mal, que tenés una cierta edad y decís no he hecho nada y caes en depresión o a veces estás desesperado por tantas dificultades, por dolor. La historia no ha terminado. Tu historia no ha terminado. Hay que tomar todas esas cosas, subirte encima de ellas y alcanzar aquello que Dios quiere para vos. Y lo que Dios quiere, lamentablemente, cuando nosotros pensamos en el éxito lo pensamos de una forma muy diferente a como la piensa Dios. El éxito humano, terreno, efímero, fugaz, volátil, es un éxito a veces fantasioso. Es un éxito maleable, pero cuando nosotros caminamos y vivimos conforme a Dios y vamos creciendo según Dios, entonces nosotros vamos a ser exitosos en Dios. Y el éxito en Dios es algo que trasciende, que no es tan pequeño como un éxito terreno, es algo que trasciende, va más allá, es algo que ilumina, que es capaz de motivar a muchos. Y un ejemplo de eso son los santos. Las personas más exitosas del mundo son los santos. Ellos alcanzaron el éxito, ellos alcanzaron la corona que dice San Pablo. Ellos con su esfuerzo han logrado alcanzar lo más grande. La vida eterna, estar junto a Dios. Ese es el éxito de un cristiano. Lamentablemente algunos vemos el éxito de otra forma. Es que no tengo esto, no tengo lo otro, no he alcanzado esto, mis metas no las logré y entonces yo soy un fracasado, no sirvo y ya cae uno, va con la capa caída, como dicen. Pero ese no es el éxito. El éxito se vive de otra forma. Con Dios el éxito es distinto. Un saludo a todos los que nos están escribiendo en este momento. Carlos Salazar dice, y quien no ha sufrido no ha vivido. Es que sí es. Solo el que vive sufre, así es. Carla Vanessa, saludos Carla, dice, cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, está muy lejos de lo que el mundo nos presenta hoy, que es muy superficial y siempre estamos comparándonos con los demás. Es cierto, Carla. A veces nosotros sufrimos por andarnos comparando con los demás. Y a todos nos pasa. No, es que el otro tiene esto, tiene lo otro. Es que aquella es más bonita, más elegante, yo no. Y comenzamos a compararnos, ¿no? Aquel tiene un mejor trabajo, un mejor estatus, yo no. Y entonces todas esas comparaciones te hacen sentirte menos. Y eso no es de hijos de Dios. Claro que no. Rita, dice Rita Martínez, saludos Rita, Dios te bendiga. El verdadero éxito es encontrarse con Dios, claro. Encontrarse con Dios, vivir con Dios, morir en Dios. Hay un santo, Alberto Hurtado, un santo chileno, que dice una frase muy linda, tal vez no la recuerdo bien en este momento, no la tengo escrita, pero dice que lo importante en la vida es encontrarse con Dios y vivir con Dios y según Dios. Nosotros entonces a veces tenemos la escala de valores alterada. Y por eso es que nos sentimos menospreciados. Incluso yo pienso en tantas personas que no hacen un recuento de sus vidas y dicen, no he logrado nada. Y de repente están en la iglesia, sirven en la iglesia, ¿sí? Tienen años de servir en la iglesia y dicen, no he logrado absolutamente nada. ¿Cómo es posible que digan eso? Más de algún alma hemos ganado para Dios. Claro que sí. Vean, cada vez que yo hago uno de estos videos,
o que yo predico, cuando me invitan a algún lugar, y de repente hay 3, 4 personas. Yo siempre digo, a una persona que esta palabra le haya llegado, a una persona con eso ya es suficiente. Hicimos demasiado. Y ese es el éxito. Para algunos, el éxito tiene que ser llenar estadios, tener millones de reproducciones, miles de likes, suscripciones. No, ese no es el éxito. En vano trabaja aquel que se afana en eso. Ese no es el éxito. El éxito es cuando por lo menos una sola alma llega a Dios, gracias a un esfuerzo que hicimos nosotros, a una oración que hicimos, a una intercesión, a una obra de caridad que hicimos, a un consejo que dimos, a un gesto, a una sonrisa que le dimos a alguien, cualquiera de esas cosas, y que gracias a eso llevamos un alma a Dios. Ese es el éxito. Eso es. Es por eso que, por muy poco que parecieran las cosas que hacemos, una madre de familia que está cocinando temprano, de madrugada en la mañana, para prepararle su comida, su merienda, y que tiene que ir a trabajar también, ese es el éxito. Una persona, un hombre, un padre de familia, que tiene un trabajo honesto y que sale todos los días a trabajar para ganarse el pan de cada día. Eso es el éxito. Un religioso, una religiosa, que cada día se levanta, hace sus oraciones, se encomienda a Dios y da a Dios a los que lo ven en todo el día. Ese es el éxito. Un esposo y una esposa que al final del día, cansados, se encuentran y tienen tiempo para darse un abrazo, un beso y todavía orar en familia. Eso es un éxito. Es un gran éxito. A veces desperdiciamos tantas cosas porque creemos que el que sufre, el que siente dolor, el que está enfermo, es un fracasado o alguien que hasta ahí llegó. Y nada que ver. ¿Cuántos enfermos en sus camas que rezan, que oran y que están ofreciendo su dolor desde esas camas? ¿Cuántas almas han salvado? ¿Cuántas almas del purgatorio han salido por esas oraciones de alguien que sufriendo tiene el valor y el amor de pedir por otro? Eso es redentor. Eso es éxito. Estaba viendo la noticia, ayer una noticia publicada de que van a beatificar a una familia entera, una familia originaria de Polonia, que durante la guerra, la Primera Guerra Mundial, fueron atacados por los nazis que, como ellos habían dado refugio a unos judíos, se ensañaron con ellos y los martirizaron. Incluso la mamá, la señora, la esposa, estaba embarazada y en el momento del martirio iba a dar a luz. Incluso el bebé va a ser beatificado también. Eso es impresionante todo eso. Una familia entera que fue martirizada y que ahora va a llegar a los altares. Eso es el éxito. Un saludo a Nariman Aslan. No sé si lo pronuncié bien, así el nombre. Gracias, Denis, por sus mensajes tan valiosos y que nos recuerdan cuán valiosos somos a los ojos de Dios. Nosotros, hasta que lleguemos al cielo, nos vamos a dar cuenta de cuán valiosos somos para Dios y cuánto amor Dios nos dio aquí. El gran problema es que andamos tan preocupados por tantas cosas que se nos olvida lo que Dios quiere para nosotros y cuánto nos ama. Vivimos como las gallinas, solo bien buscando el grano en el suelo. Pero tenemos que ser como los águilas
esas águilas que levantan vuelo y ven hacia adelante, hacia el firmamento. A veces las lágrimas en nuestros ojos no nos permiten ver la belleza de las estrellas del cielo. Tenemos tantas cosas por qué darle gracias a Dios. En medio de todo lo que sufrimos, en medio de nuestras necesidades, en medio de todo eso. Tantas cosas. Pero lamentablemente nos fijamos más en lo malo. Nos fijamos más en lo malo. Mas no sabemos que tanto en lo humano y sobre todo mucho más en lo sobrenatural, el dolor puede llegar a ser uno de los más grandes motores del hombre. Las personas que han alcanzado grandes cosas han partido del dolor y han tomado el dolor como motor. Madres de familia que se han esforzado por sacar adelante a sus hijos, que en medio del dolor ven cosechados sus esfuerzos. Cuando un hijo corona una carrera, cuando el hijo llega a ser un hombre de bien, una mujer de bien. Ese es el éxito. Nuestros valores como cristianos tienen que estar basados siempre en la voluntad de Dios, lo que Dios quiere para nosotros. Es por eso que en los Hechos de los Apóstoles se nos dice que es necesario que pasemos por muchas tribulaciones para entrar en el reino de Dios. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Es necesario que pasemos por dificultades, por crisis, por dolor, por sufrimiento, para entrar en el reino de Dios. Como les decía, aquel que todo lo tiene fácil, ¿cuál es el éxito? No tiene sentido eso. Alguien que nace sin problemas, sin dificultades, es una persona que vive aburrida. ¿Se imaginan? Una persona que no puede alcanzar grandes cosas porque ya lo tiene todo. Es como aquella persona que piensa de que ya lo sabe todo, que es muy inteligente y lo sabe todo, lo conoce todo. Es una persona que hasta ahí llegó, no puede crecer más. Es una persona que como ya lo sabe todo, ya no puede crecer más, no puede aprender más. Gracias a Dios nosotros no lo sabemos todo, ni lo tenemos todo, ni somos todo, sino necesitamos crecer más, aprender más. Y es como el dolor es una tarima, son escalas a través de las cuales nosotros podemos subir, crecer. Como decía esta Santa Rosa de Lima, que la cruz es la mejor escalera para subir al cielo. Es a través de ahí, de los sufrimientos, de los dolores, que nosotros podemos alcanzar el cielo. Imagínense. Es por eso que San Agustín dice que Cristo desciende a la tierra para servir, para ser despreciado y crucificado aquí en la tierra. La vida, el que es la vida, desciende para dejarse matar. El pan desciende para tener hambre. El camino desciende para fatigarse andando. La fuente desciende para sentir la sed. Y tú, pregunta San Agustín, ¿vas entonces a negarte a sufrir? ¿Qué es lo que está diciendo San Agustín? Si Dios, que es Dios, ha venido a sufrir, ¿por qué nosotros queremos escapar del sufrimiento? Los cristianos somos seguidores de Cristo. Queremos ser imitadores de Cristo. Entonces tenemos que imitarlo también en el sufrimiento. Jesús fue pobre, pasó necesidades,
fue discriminado, fue inmigrante, fue encarcelado, fue calumniado, fue asesinado. ¿Por qué nosotros que queremos ser seguidores de Cristo queremos tener un camino diferente? Esa es una pregunta que tiene que responderlo usted, no yo. Pero sí es importante saber de que Cristo nos ha venido a enseñar a ser mejores seres humanos, y a que el dolor y el sufrimiento tengan un sentido redentor, que da frutos, que fructifica, que da vida y que nos puede llevar al cielo. Que Dios los bendiga, que nuestra Madre Santísima les proteja. Y recuerden que conocerán la verdad y los hará libres.